Vamos a seguir entonces con la mesa número 2, que vamos a seguir hurgando sobre nuestra historia para identificar en nuestro caminar anterior las claves que nos han hecho estar donde estamos hoy y que seguramente serán insumos para poder reflexionar y proyectarnos hacia el futuro. Vamos a tener en esta parte la participación de Carlos Alaña, que es director pedagógico del Instituto Radiofónico Fe y Alegría de Venezuela, y vamos a tener también a Guillermina Herrera, que ha sido directora de ASEC y del Instituto Guatemalteco de Enseñanza Radiofónica de Guatemala, y tendremos también de seguido a Juan Carlos Gutiérrez, director general de la Fundación IRFA de Bolivia, y finalmente a Gladys Trujillo de Fe y Alegría del Perú. Tenemos esta mesa, tenemos 5 minutos por persona y luego tenemos un cierre y un diálogo con el José María Andrés Chema, Edwin Beltrán y Nancy Fretes. Y ahí vamos ya cerrando el primer día. Eso es lo que nos queda. Así que estamos prestos para oírles. Adelante, Carlos Alaña desde Venezuela. Gracias, Gerardo, los compañeros. Tenemos... recorrido el día de hoy para lograr conectarme a Internet. Así que va a haber seguramente dificultad para escucharme, ¿no? Yo simplemente voy a leer, voy a tratar de hacerlo despacio porque es probable que mi conexión se caiga. 5 oficinas he recorrido el día de hoy. Fíjate, para lograr. Voy a leer simplemente. Lo que yo hice fue partir de premisas fundamentalmente pedagógicas, ¿ok? Entonces hago 3 notas aclaratorias antes de empezar. El esquema que veremos a continuación es propio, es decir, mío. No hay en IRFA, esto puede ser una debilidad, una sistematización genética estructural de nuestra historia. Hay esquemas o esqueletos para hacerla. El último, o al menos el que yo recuerdo y que vi, lo hizo justamente quien modera el foro de hoy, Gerardo Lombardi, hacia el año 2014, que lo hace a través del esquema de las 4G, es decir, a partir de las 4 generaciones, que quizás si Gerardo ampliaría el esquema, hoy tendría que incluir una 5ª G, el esquema de la 5G de la historia del IRFA, dado los acontecimientos de los últimos meses. Nota 2. La radio ha ido caminando de la mano con lo que voy a presentar. Radio y educación han tenido una sinergia y una lectura acerca de su rol y dinamismo a lo largo de esta historia. Por tanto, el esquema que presentaré con sus narrativas diferenciadas pueden ser asumidos al menos metodológica y analógicamente como un esquema también para la historia de la radio. Tercero, el esquema que verán parte de las premisas que alimentan o alimentaron el quehacer educativo del IRFA en Venezuela. Advierto que el paso de una premisa o tesis a la otra no fue una ruptura vertical o radical. Cada premisa traía consigo el germen de la siguiente y la que se instauró tenía consigo cosas de la otra. Es decir, que no lo pensamos en clave de competencia, sino en clave de yuxtaposición. Esas eran las 3 notas aclaratorias. Yelixa me ayuda a pasar a la primera premisa, por favor, Yelixa. Ok, premisa número 1. Hay mucha gente, sobre todo adulta, que no sabe ni leer ni escribir, hay que enseñarles a. Eran los inicios. Los fundadores habían estado mirando la experiencia de ECA y de Radio Sutatense para intentar emular alguna de las dos para el caso venezolano. La radio era ese maestro. De hecho, la consigna radiofónica, ya en el video lo acabamos de ver, era el maestro en casa, muy parecida a una expresión que conseguí de Velas 20 años atrás de la fundación de la primera escuela. Como vimos en el video, la primera escuela de Fe y Alegría, 55, 20 años después comienzan el funcionamiento de las radios en el caso venezolano y Velas no es muy curioso.
Hemos logrado que el rancho y la vivienda del hombre construidas con materiales de baja calidad, repito, hemos logrado que el rancho vaya a la escuela. Ahora con la radio haremos que la escuela vaya al rancho. Lo que significa o lo que denota que se trataba de el mismo modo de educación escolar ahora en las casas con la radio. Era el conductismo, con el énfasis en cómo enseñarles a. El IRFA era el maestro activo, con su voz engolada y grandilocuente, que contaba hazañas de la historia contemporánea y antigua del país, de la mano de unos alumnos que tenían la función de dejarse guiar, estudiar los contenidos que el maestro le proponía y memorizarlos para luego rendir ante pruebas globales que habían estado atentos y estudiando la lección de ese maestro en casa. Es la época de la presencia en sectores populares, de experiencias comunitarias, de generar las bases de nuestro quehacer. Alumnos, en el caso de IRFA Venezuela, por encima de los 40 de edad, hacia realidad sus sueños. La segunda premisa, Tenemos un minuto, no Carlos. sé si Ixa, creo, sí, en la segunda premisa, rápidamente, ya simplemente dejaré mirar las premisas. En la segunda premisa era, pues, ahí tienen un poco el contexto de esa segunda premisa, perdón. Hay mucha gente que no sabe, sobre todo la que no sabe ni leer ni escribir, hay que enseñarlo. La segunda premisa era, ya había pasado la muerte del padre Belén del Masparro, con el método psicosocial de Paulo Freire, todo el movimiento de educación popular y el auge de la revolución. La gente que no sabe ni leer ni escribir es un sujeto histórico oprimido. Hay que enseñarles herramientas para transformar la realidad y la del país. Ya en IRFA comienza una penetración del método de Paulo Freire, educación popular, con muchísima fuerza dentro de nosotros. La tercera premisa es el nuevo milenio, triunfo aplastante de Chávez y con él nuevas esperanzas. La población joven comienza a agarrar fuerza en IRFA. Y decíamos algo, que nuestro rol educativo tiene que ver más con el acompañamiento a los procesos pedagógicos críticos apoyado en la lectoescritura y en el racionamiento lógico-matemático que con enseñar. Ya aquí es una época que en IRFA se llamó la relación. Ya había una ruptura conductiva y una ruptura muy fuerte. Estamos a mitad. Te perdemos, Carlos. Te perdemos, Carlos. Ahora ya Creo estoy que terminando. te perdemos la conexión, compañero. Bueno, creo que Carlos ha tenido dificultades, ya nos había advertido que había pasado por varias oficinas buscando conectividad. Carlos, te perdimos y bueno, vamos a dejar hasta acá la presentación, compañero, y vamos a darle entonces la palabra a Guillermina Herrera. Ella ha sido directora, como ya les decía, de ASEC y de IGER. Ella está desde Guatemala. Adelante, Guillermina. Muchas gracias. Muy buenos días y tardes. Un saludo cariñoso a todos ustedes y mis felicitaciones por los 50 años de las escuelas radiofónicas de Santa María y a Radio Santa María por ese aniversario. Ya hemos visto cómo se sitúa el IGER, el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, en ese movimiento tan productivo que se dio en varios países de América Latina desde la inspiración en ECA Canarias. Yo no voy a hacer, entonces, no voy a utilizar estos minutos para contar la historia porque creo que ya estamos situados en ella. Sí quiero decir que una
experiencia, un aprendizaje realmente vital para el IGER fue esta conciencia del padre Franz Tattenbach, fundador de nuestro instituto, de la necesidad de pertinencia y de contextualización. Y yo conocí al padre Tattenbach a finales de los años 70. Él buscaba, curiosamente para mí en ese momento, buscaba alguien especializado en lingüística que le ayudara a que los materiales escritos que había desarrollado, elaborado en Costa Rica, no tuvieran términos, no tuvieran expresiones costarricenses, sino que fueran verdaderamente contextualizados en Guatemala. Y a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, no hay tanta diferencia entre la variante lingüística de Costa Rica y la de Guatemala. Pero lo que él me enseñó era ese deseo, ese interés, esa intención de que realmente los materiales, lo que se llevaba a los estudiantes, estuviera totalmente contextualizado, estuviera totalmente pertinente. Y fuera totalmente pertinente. Y ese fue un aprendizaje fantástico, fenomenal. Y hay algo más en esto, porque el padre Lucas decía que lo más importante en nuestros proyectos es la persona, ¿verdad? Pero yo quiero desarrollar un poquito esa idea, que también con base en las experiencias, porque podemos perdernos y quedarnos en un concepto de persona abstracto. Era pensar en la persona que necesita desde nuestra cabeza y con muy buena intención. Pero lo importante es la persona concreta, conocer a nuestros estudiantes, saber cuál es el perfil de nuestros estudiantes que ha ido cambiando a lo largo de la historia de nuestras instituciones. Comenzamos en los años 70 o antes con unos perfiles de estudiantes que han ido modificándose porque pues los ministerios de educación han ido trabajando, otras instituciones también, la vida ha ido pasando, el tiempo ha ido pasando. Entonces, aquella idea, aquella enseñanza del padre Tattenbach con la cuestión lingüística de ir buscando contextualizar, de ir buscando pertinencia, nos lleva a que la persona a la que nos dirigimos, a la que llevamos el maestro en casa, tiene que ser la persona concreta, no una abstracción de persona. Ese es un aprendizaje muy importante. En el caso de Guatemala, el padre Tattenbach se encontró con una realidad completamente distinta de la de Costa Rica. Él venía con esa experiencia, había estado en Canarias también aprendiendo sobre el método, había desarrollado, elaborado los materiales y había dejado instalado el ISER de Costa Rica. Pero Guatemala era otra cosa, porque aquí se encontró con un mundo multicultural, con un mundo multilingüe, estábamos en la situación de guerra civil, un conflicto armado interno, como le han llamado en Guatemala, pero era una guerra civil. Entonces era era un escenario completamente distinto al que había vivido en Costa Rica y en el que había trabajado en Costa Rica. Y entonces esa pertinencia, ese llegar a la persona concreta, esa contextualización de todo, llevó en un principio al IGER a trabajar con el mundo indígena, y seguimos trabajando con los indígenas, y desde luego con el tema de las lenguas para llegar a ellos en la lengua que hablaban. Todavía tenemos personas, estudiantes en el IGER que tal vez no son totalmente monolingües en su lengua, pero tienen una deficiencia o un español deficiente, ¿verdad? Entonces, ahí viene una experiencia también muy importante, lo verbal, y que es a través de la radio, porque los estudiantes solamente con el material escrito tienen dificultades cuando no dominan el español como muchos de nuestros estudiantes. Y entonces la radio viene y
por medio de la oralidad, por medio del habla, va ampliando, va dando ejemplos, va resolviendo problemas y es tan importante, fundamental, ese acompañamiento oral a estudiantes que tienen el español como segunda lengua. Y también, desde luego, no olvidar para nosotros en el mundo multicultural, digamos que la interculturalidad, o sea, que puedan relacionar los grupos en armonía, en paz, con respeto, etcétera, etcétera, y llegar también en las lenguas. Tenemos un minuto, Guillermina. Otro aprendizaje rápidamente es, nosotros trabajamos con materiales escritos y trabajamos con la radio o con lo oral, ¿verdad? Es importantísimo estar pendiente para que ambas herramientas ayuden a llevar el conocimiento. ¿Por qué razón? Porque a veces, con el transcurso del tiempo, acabamos repitiendo. Entonces, los programas radiales repiten lo que están en los textos, lo cual hace que el estudiante pues pierda interés. Entonces, el estar pendiente de que tanto la radio como los materiales escritos lleven información nueva, sugerente, ayuden al estudiante, es muy importante. Otro aprendizaje es que no solamente nuestros estudiantes escuchan la radio y los programas radiales, la gente, las comunidades se conectan a la radio, escuchan las clases. En los autobuses, cuando viaja la gente, muchas veces en el autobús va oyéndose la clase del IGER. Entonces tenemos que tener en cuenta también eso, o sea, la gran proyección que tienen los programas radiales y tratar de darle también un espacio a ese otro público que es enorme al cual llevamos educación. Muy bien, Guillermina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta contextualización importantísima de las premisas que dieron origen a la experiencia del IGER. Vamos a pasar ahora de Guatemala, nos vamos a la selva amazónica boliviana. Juan Carlos Gutiérrez de Fundación IRFA. Adelante, compañero. Gracias, Gerardo. Quisiera compartir un documento. Ojalá lo puedan ya ver. Ya lo vemos. Perfecto. Un poco para que nos ayude a ubicarnos dónde está Bolivia, ¿no? En función de Sudamérica, y me faltó algo más hacia el norte. Pero esta es la cobertura geográfica de IRFA Bolivia, ¿no? Y básicamente nos centramos actualmente en todo lo que llamamos la parte de tierras bajas de Bolivia. Es decir, de la mitad hacia la derecha en el mapa, si lo percibe. Pando, Beni, Santa Cruz, parte de Chuquisaca y Tarija. Nuestra misión sin duda alguna ha ido con el transcurrir del tiempo fortaleciéndose sin perder la esencia de los IRFAs y de quienes estamos ahora presentes en este seminario. Asumimos, ¿no?, desde la esencia de ser una obra de la Compañía de Jesús, asumimos a la educación y a la comunicación como parte de nuestro accionar, ¿no? En función de estos dos ámbitos, poder fortalecer las capacidades y también la promoción de valores para mujeres y hombres indígenas, campesinos y de sectores urbanos populares de tierras bajas en este caso, ¿no? En función de ese conjunto de acciones, poder aportar en la construcción de sociedades justas, democráticas, equitativas, interculturales, y bueno, la convivencia armónica con el medio ambiente. Un poco de nuestra historia. IRFA nace en 1975. Veíamos algo cortito del video, y fue la hermana Emma Riojas, que estaba por España, y que el padre José María Velas le dice: oye, pasate por Canarias, por Radio ECA, y aprende esa experiencia y tráela a Bolivia.
Es así que nace IRFA en Bolivia, principalmente en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, que es el oriente de Bolivia. Y esto surge en un contexto muy adverso, un contexto de gobiernos militares, ¿no? Golpes de Estado, etcétera, pero también en un contexto de olvido por parte del Estado nacional hacia tierras bajas de Bolivia, es decir, campesinos, el no reconocimiento a la preexistencia de indígenas en estos territorios y por ende un 70% de analfabetismo a nivel de país. Y en este año nace pues el programa El Maestro en Casa. Es un programa que gracias a un convenio que se hace entre Fe y Alegría Venezuela en su inicio, porque fue quien prestó dinero para que se haga IRFA en Bolivia en el año 1975, y también al convenio entre Fe y Alegría Bolivia y el Ministerio de Educación, que fueron dos grandes colaboraciones para que podamos iniciar esto. Nosotros no teníamos medio de comunicación, y es así, alquilábamos espacios y esto era un dineral enorme. Es así que la Compañía de Jesús e IRFA definen o deciden comprar el año 1983 una radio, y es la Radio Santa Cruz. Esta radio era una de las radios más reconocidas en el oriente boliviano, y bueno, era la opción para poderla adquirir, ya que necesitábamos contar con un espacio, con un medio de comunicación propio, y además en esta época llega la expansión del Maestro en Casa a 6 de los 9 departamentos en Bolivia. Tenemos un minuto, Juan Carlos. Otro de los grandes desafíos fue la educación técnica. Si bien hacíamos nosotros educación, pero era la educación no escolarizada que se llamaba, y la educación regular ahora regular ahora en la nueva ley de educación. Y esto hemos avanzado alrededor de 7.000 personas en territorios indígenas. Y una deuda histórica fue la educación intercultural y bilingüe. Esto lo hemos hecho con 3 pueblos indígenas. Digo deuda histórica porque IRFA siempre realizó sus clases en castellano, y bueno, nos costó mucho, pero ya estamos adelante. Otra educación. Nosotros, como muchos de ustedes, trabajamos con hombres y mujeres mayores de 15 años. Fue haber hecho la educación en tiempos de COVID, y básicamente a través de un convenio con una cooperación y el Ministerio de Educación, a que podamos atender niñas y niños, ¿no? Es decir, nuestro programa, adecuarlo a niños y niñas de 3 territorios indígenas, donde hemos, en ese periodo de crisis sanitaria, 7.000 niños y niñas y 500 maestros y maestras. Como resumen general, 385.000 personas, jóvenes y adultas, y niños y niñas han pasado por los distintos programas de IRFA. Lo de la Radio Santa Cruz, tenemos como 800.000 oyentes en todo el país. Las acciones de incidencia están ligadas a derechos humanos, educación, defensa de los recursos naturales, pueblos indígenas y sus autonomías reconocidas en la Constitución política, cambio climático, entre otros. Básicamente estamos con esto de la comunicación sensible hacia el periodismo sensible al conflicto desde lo local, y un periodismo de soluciones, aprovechando y fortaleciendo las capacidades desde las comunidades y desde los territorios indígenas. Muy bien, Juan Carlos. Se nos agotó Eso, el tiempo. como que 3 aprendizajes que lo podemos ir comentando posteriormente. Excelente, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu presentación. Queda pendiente para las preguntas del Zoom y del YouTube estos aprendizajes de IRFA Bolivia. Vamos entonces a cerrar esta primera parte de presentación. Luego hay preguntas con Gladys Trujillo. Ella es de Fe y Alegría, Perú. Adelante, Gladys. Muchas gracias. Bueno, a continuación, a ver si... permítanme compartir. A ver. Me dicen si se ve, por favor, la diapositiva. Se ve, muy bien. Que tuve problemas con la PC. A ver.
Correcto. Vayan Bien, preparando preguntas. Adelante. sí, vamos a presentar, voy a compartir con ustedes brevemente. Está corriendo, permítanme un ratito. Voy a compartir con ustedes brevemente la historia del IRFA Perú, ¿no? Lo que hoy es Educación Básica Alternativa de EVA. Nos preguntamos quiénes nos pusieron en marcha, a qué quisimos dar respuesta. Nosotros aproximadamente en el año 2002, bajo la dirección del padre Juan Cuquerela, ¿no? Con la colaboración de padre Jesús Herrero y el padre Antonio Bax, ¿no? Se pone en marcha la creación del IRFA de tal forma que se lanza este programa en abril del 2002. Pero, ¿por qué sucede este acontecimiento? En el año 2001, según el INEI en Perú, teníamos más de 2 millones de personas analfabetas, lo que representaba el 12.1% de la población de adultos que no habían accedido al sistema educativo. Entonces, y precisamente estas personas estaban en la edad de 15 años en adelante, y el grueso de la población lo representaba el 75% de las mujeres. Entonces, esto es el inicio del IRFA como una respuesta a una necesidad educativa de la población de jóvenes y adultos que en este momento no contaba con una oferta educativa que se ajuste a sus necesidades, a sus intereses, ¿no? No habían centros educativos cercanos a los domicilios de las personas, no hay una oferta de horarios flexibles que le permitan compatibilizar el estudio con el trabajo, ¿no? O alguna otra alternativa que les interese para que puedan iniciar o concluir su educación básica en corto tiempo y con valor oficial. Entonces es así que Aprendiendo en Casa del IRFA Perú se convierte en la primera experiencia de educación radiofónica con atención descentralizada en el Perú. Atiende a estudiantes de 15 años en adelante y, como ustedes pueden ver, a partir de 2007 al 2016, ¿no? Hay una ampliación de la cobertura, incursionamos no solamente en Lima y Callao, sino también se expande la atención a Ica, Ancash, Piura y Loreto. Loreto cruzando el Amazonas a comunidades rurales bastante alejadas, lo mismo en Piura. Nuestra misión tiene que ver en este momento con el continuar la atención a esta población vulnerable. Como tenemos en el 2017, ¿no? La conclusión de la conversión a EVA, lo que en realidad nos limita mucho la atención a la población que veníamos dando servicio. Es decir, las normativas ya no nos permiten atender a personas de 15 años en adelante como una atención a distancia. Debían cumplir 18 años en adelante. Dábamos educación primaria también a distancia, ya no se podía, estos primeros grados tenían que ser atendidos de forma presencial, ¿no? La certificación desde Lima, a través del CFI 7, se certificaba a nivel nacional, tampoco podíamos hacer este mismo proceso, de tal forma que se decidió trasladar a los estudiantes a través de convenios, ¿no? A instituciones públicas. Ya para el año 2018 se retoma, ¿no? Este trabajo de la educación a distancia con esta rica experiencia, pero a través de educación básica de fe y alegría, ¿no? En este momento tenemos 7 lugares, 7 regiones en donde estamos actuando, ¿no? En Lima, en Arequipa, Loreto, Piura, Cajamarca e Ica, en donde contamos con cebas de fe y alegría. Nuestra misión, como les decía, es continuar con esta atención a poblaciones vulnerables que no accedieron al sistema educativo en su momento, que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, que no iniciaron, que no concluyeron esta trayectoria educativa, para que puedan ejercer su ciudadanía plena, ¿no? Es importante que esta población concluya, ¿no?
con, vamos a decir, su educación, para que pueda ejercer precisamente su ciudadanía, pero a través de, vamos a decir, de una actitud responsable, pero que además le dé la oportunidad de reclamar y hacer respetar sus derechos, para que de esta manera puedan ser visibles, ¿no?, a la sociedad, ¿no?, al Estado peruano, porque precisamente nosotros, ¿no?, como Educación a Distancia, como IRFA, estamos llegando más allá de las fronteras, trabajando con las personas excluidas totalmente, ¿no?, los más pobres entre los pobres. Un minuto, Gladys. Bien, los aprendizajes que nos quedan para hoy, el tejido social. Lógicamente no estamos solos, tenemos que hacer alianzas, tenemos que trabajar en conjunto, con responsabilidad compartida, ¿no? Las instituciones de la localidad conocen al IRFA porque el IRFA se instala en estos locales de la comunidad, en las iglesias, en las parroquias, en los comedores sociales, pero en un trabajo en conjunto, ¿no? Los materiales educativos, definitivamente debemos asegurar materiales de calidad, ¿no? Porque, como decía Padre Velas, ¿no?, la educación de los pobres no debe ser una pobre educación. Materiales de calidad, pertinentes, contextualizados, que respondan a las necesidades, a los intereses, a las expectativas, a las demandas, ¿no?, de las personas con las cuales trabajamos. El trabajo solidario, importantísimo, porque el equipo docente, ¿no?, y el equipo voluntario que va en la búsqueda de estas personas que tienen esta necesidad educativa, las atienden, ¿no?, las conocen, saben, ¿no?, de sus características, sus particulares, sus peculiaridades, ¿no?, y se juntan en la comunidad, ¿no?, para dar un soporte pedagógico y también emocional. Y el último punto son las herramientas de comunicación y tecnología. Quería resaltar el trabajo fundamental a través de la radio, ¿no?, que es una herramienta pedagógica muy potente. A pesar de que Perú no ha tenido radio, pero hemos logrado, ¿no?, este trabajo importantísimo. Muchas gracias. A vos, Gladys, muchísimas gracias por darnos esta experiencia del Perú, que también marca sus particularidades. Agradecemos también a Carlos, Guillermina, a Juan Carlos y a ti. Tenemos preguntas en el YouTube y en las redes que Lucas nos va a poner. Bueno, creo que Carlos no está, ¿verdad? No hemos podido, Carlos no ha podido mantener la conexión, por lo tanto me salto la pregunta que había para él y voy con la pregunta que hay para Guillermina. Guillermina hablaba del cambio de perfiles de estudiante, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué aprendemos del cambio de perfiles de estudiante en los cambios que tenemos que hacer en las organizaciones? O sea, ¿podemos pasar del cambio de perfil de estudiante a los cambios necesarios en la organización? Guillermina. Guillermina tampoco la tenemos. Sí. Sí, aquí estoy. Vale. Muy bien, muy interesante la pregunta, es cierto, es un gran desafío, pero tenemos que estar pendientes de actualizar los perfiles de nuestros estudiantes, si no vamos a tener problemas en la comunicación con ellos. Obviamente, lo que se necesita no es un cambio en la organización, sino una actualización de personal, consciente de el cambio o los cambios o los rasgos del estudiantado. La actualización del personal en ese aspecto es fundamental. No necesitamos contratar nuevo personal, cambiar la organización, no. Lo que necesitamos es estar atentos y actualizándonos sobre esa realidad fundamental de nuestro trabajo. Porque como yo decía en mi exposición, tenemos que cuidar que sea la persona concreta a la que vamos. No vamos a imaginar una persona y vamos a tener una persona abstracta. Es una persona pobre, es una persona excluida, es una persona que no habla español, etcétera. Eso puede ser un concepto abstracto de persona, pero la realidad hay que estarla viendo, hay que estar atento, hay que estar cercano. Y esa realidad nos va a ir dando las pautas de los cambios. Por ejemplo, el IGER comenzó también con alfabetización, comenzó con personas adultas jóvenes. Hoy la mayoría de los estudiantes son jóvenes.
¿verdad? O sea, ha habido un cambio. Y además, del año 78, 79 para el 2021, imaginen ustedes lo que ha pasado. Han cambiado y tenemos que estar muy pendientes de eso e ir actualizándonos como instituciones para poder brindar el servicio adecuado al perfil del estudiante, sus intereses, sus sueños, los recursos con los que cuentan, etcétera. Ese contacto, mantener esa actualización, saber el perfil del estudiante con el que estamos tratando, con el que estamos trabajando, es fundamental. Gracias, Guillermina. Entonces, la siguiente pregunta sería para Juan Carlos. Juan Carlos habló de la ausencia del Estado, también de la presencia del Estado en algunos momentos. ¿Esto del Estado es fuente de oportunidad, fuente de conflicto? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, históricamente en Bolivia, como en otros países, yo mencionaba de que hay sectores, actores, hombres y mujeres que han sido excluidos y siguen excluidos. Por eso decía siempre, ¿no? Están excluidos y siempre, entre paréntesis. La ausencia del Estado, desde esas épocas, se hablaba de un territorio de tierras bajas de Bolivia que había que habitar. El no reconocimiento de la preexistencia de los territorios indígenas y de pueblos indígenas tenía era parte de un plan, y eso creo que está a nivel de muchos países, ¿no? Y había que poblarlo. ¿Y cómo poblarlo? A través de terratenientes, ¿no? A través de ejército militar, y eso se ha venido manteniendo hasta hoy en día, ¿no? Ahora, con un proceso de saneamiento y reconocimiento de tierras comunitarias de origen en Bolivia, si uno se plantea el 1996, donde se hace la inmovilización para el saneamiento de estos territorios, hasta la actualidad, vemos que estos territorios indígenas en tierras bajas, es decir, 36 nacionalidades, han bajado mucho en su expectativa y en su práctica del derecho propietario de ese territorio comunal originario. No es como se lo planteó el año 1996. Es decir, a ver, si un X territorio había, por decir, 2 terratenientes que eran reconocidos porque estaban ahí asentados antes de la nueva ley agraria, hoy en día hay 5.000. Entonces, toda esa ausencia de Estado en función de ese reconocimiento ancestral de los territorios indígenas fue meramente un discurso. Es así, por ejemplo, en los procesos educativos, al haber esa ausencia de Estado, ligando al proceso educativo que nosotros como institución hemos estado compartiendo con básicamente territorios indígenas, no llegaba la educación a estos pueblos, ¿no? Al igual que muchas otras instituciones con las que estamos compartiendo hoy en día, fue esa como que un mandato de poder hacer educación en estos territorios indígenas, pero sin duda alguna la educación en su momento fue una educación no contextualizada, una educación que principalmente no reconocía o no valoraba, y en eso también nosotros como institución estuvimos inmersos de hacer una educación intercultural bilingüe. Quizás aprovechamos un escenario propicio como es la nueva ley educativa en Bolivia, que nos da un abanico para que nosotros como institución y nosotras podamos interactuar en ese abanico. Y hemos aprovechado de esta apertura que nos da el Estado boliviano en este sentido a través de la normativa educativa para poder hacer procesos educativos en lengua materna. Y esto es a partir del 2012 en IRFA. Nos hemos puesto como que 3 desafíos, como que abarcar en 3 territorios indígenas, haciendo educación en 3 lenguas. Y esa es una demanda histórica de estos territorios indígenas, principalmente de tierras bajas. Si no me equivoco, mañana Pamela nos va a hablar precisamente de eso en su intervención, pero quería la última pregunta, se la dirijo a Gladys, en realidad me la formulan como para todos, pero la pandemia, ¿qué ha supuesto, que hemos aprendido,
cómo nos resitúa. Un minutito, pincelada. Bien, nos agarró de sorpresa a todos, creo, ¿no? Definitivamente en ese momento a pensar estrategias, ¿no? Cómo vamos a utilizar los recursos que tenemos, cómo llegar a las personas a través del WhatsApp, a través de las llamadas telefónicas, el tema de los datos, difícil, porque la población que atendemos definitivamente no tiene los recursos, no tiene los equipos. Entonces, ver de qué otra manera podemos llegar a ellos es preparando algunos materiales, ¿no? Impresos, y nuestros maestros y maestras se pusieron la mochila, igual como la compañera de Ecuador, a salir, a dar las asesorías de forma presencial, semipresencial, cuidando la salud, lógicamente, pero era una de las formas de poder llegar al estudiante. Pero antes de ello, contactarlos fue muy difícil, ¿no? Por el tema también de que no se tenía de todos una referencia telefónica, por ejemplo, ¿no? O las direcciones, porque las personas cambiaron de lugar, entre otros, ¿no? Fue una etapa bastante complicada, bastante difícil. Yo creo que nos deja de experiencia de que de una u otra forma la persona que tiene interés de estudiar es la que nos busca, ¿no? Y ella está allí al pie del cañón para poder seguir sus estudios. Muchísimas gracias, Gladys. Yo creo que en esta mesa hemos tenido nuevos matices, Lucas, de la pertinencia del sistema que tiene que ver con una respuesta concreta a la población, la contextualización permanente, el cambio de los públicos. Hoy son más jóvenes y más urbanos y por lo tanto la plataforma para llegar y acompañarles también ha ido cambiando. El esfuerzo por hablar en la misma lengua de nuestros pueblos originarios y toda la relación con el Estado que tiene que ver con la parte legal, con la parte de certificación, con la parte de financiamiento, son matices de esta historia que vamos transitando. Así que llegamos al cierre de esta mesa número 2 del día de hoy y ya nos enfilamos al cierre de este primer día y Cristina nos va a acompañar en este cierre con José María Andrés, Edwin Beltrán y Nancy Raquel Fretes.